Hola queridos hermanos, es un placer para mí volver a llegar a entrar a sus hogares de nuevo. Esta vez con el tema, si tu presencia no va conmigo. Nuestro texto se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 15. He orado y quisiera ser lo más actual posible. Oro a Dios que los temas que hemos estado transmitiendo y hemos estado enviando a ustedes sean de bendición a sus vidas y que nos ayuden a actualizarnos en nuestra vida cristiana siempre. Mi oración y mi preocupación es por el crecimiento de la congregación y les pido por favor que estén juntos y puedan ver juntos este programa. Quiero agradecer una vez más a todo el equipo que ha estado trabajando. Ustedes han visto el saludo del hermano Juan Pablo. Ha habido otros que hemos invitado para saludarles, pero pues el pánico a la cámara les inhibe y mejor siempre no. Le agradezco al Señor por esta oportunidad entonces. Así que vamos a entrar en nuestro tema y a manera de introducción quisiera hacerlos partícipes de una reflexión. ¿A quién no le ha pasado que cuando nos encontramos desalentados, nos sentimos solos y como si fuera un callejón sin salida? Sentimos que Dios nos ha abandonado o no escucha nuestras oraciones, que todo parece estar orquestado en nuestra contra, que las personas de quien más esperábamos nos dan la espalda, cuando hasta aquellos pasajes bíblicos que en algún tiempo de consejería recomendamos a otros se esfuman. Ni los cantos ni estribillos nos motivan. Queridos, debemos tener claro, la salvación no depende de nuestros sentimientos, de cuánto hemos hecho para Dios, de la congregación donde nos reunimos, del tiempo de ser creyentes, de nuestra descendencia, porque podemos ser hijos de pastores, de la denominación a la que pertenece la congregación. No depende del nivel social, económico, nacionalidad o el rango que hayamos alcanzado. Nuestra fidelidad a Dios debe permear en toda nuestra vida, pese a lo que pase. Cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, siempre busca un hombre, y me gustaría que Dios estuviera buscando a alguien y ese alguien fuera usted. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30 donde Dios está hablando a través del profeta y dice: busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso me parece un desenlace muy desafortunado, que Dios no haya encontrado a alguien que se parara en medio de la brecha. Recordando los pasajes de la Biblia y recorriendo en ellos a los personajes bíblicos, encontré que según lo que Dios quiere hacer, así debe ser el hombre. Y en primer lugar, así debe ser el hombre. La mansedumbre y el carácter de Moisés son muy importantes en el proceso de libertar a su pueblo. Dios no escogió cualquier persona. Me he preguntado cuál de estos dos personajes requerirá más fe, si Abraham o Moisés. Abraham para sacrificar su único hijo en ofrenda de obediencia a Dios, su único por promesa, su único por la esposa y su único por la fe. O Moisés para cruzar el desierto con más de 900,000 personas sin comida, ni bebida, ni ropa, ni medicina. Dios previó que Moisés fuera nativo del mismo pueblo y creciera con la misma idiosincrasia, que sintiera el dolor de su gente, que entendiera lo mismo que ellos, que hablara el mismo idioma materno. Porque una cosa es hablar un idioma aprendido y otra cosa es hablarlo porque con él crecimos, con él se nos vierten muchas cosas que nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero cuando otra persona aprende un idioma, pues en muchas cosas se va a quedar corto. Bueno, en el caso de Moisés,
que aprendiera o que hablara el mismo idioma materno y que creyera en el mismo Dios que aquellos creían. ¿Cómo mira Dios a los individuos que habían de servirle? Mire, hay algo muy interesante en esto. Los líderes improbables para mí, como puede ser para usted, normalmente no lo son para Dios. Hay que tomar en cuenta esto. Dios sacó a Moisés de las aguas. Lo llamó cuando huía por asesinato. Lo llamó aunque Moisés se consideraba tartamudo, o tal vez realmente lo era. Dios lo sacó de las aguas para darle la misión más trascendente en la historia del pueblo de Israel. Un hombre nacido en las peores circunstancias, al que su madre jamás imaginó llevaba en su vientre y luego en brazos, al gran Moisés, el caudillo de Dios. Hizo de él un hombre con la capacidad de soportar por más de 35 años un pueblo de dura cerviz. El hombre que celebraría la Pascua marcando el fin de la esclavitud del pueblo de Dios y el tiempo de partida a la tierra prometida. Este hombre habría de imponerse a la resistencia y a las advertencias prudentes del mismo poblador al quien iba a libertar, aunque no tenía ni siquiera idea de lo que les esperaba en el desierto. Pero él tuvo que demostrar que Dios le comisionó para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Él fue provisto de solidaridad para lograr interceder por ellos, con el valor para enfrentar al faraón decididamente, con la humildad para depender de Dios en todo. Tuvo la fortaleza para ver a su familia morir sin renunciar a su liderazgo y a su obediencia a Dios. Tuvo fe que al levantar la vara, el mar se abriría. Tuvo la fe para creer que al golpear la roca, esto, aunque enojado, habría agua para el pueblo, aunque esto también le costara a él el no entrar en la tierra prometida. Tuvo fe para creer que Dios les daría pan, cuando él guardó cada detalle de la travesía y tomó el tiempo para escribir cada incidente. Tuvo la responsabilidad de traer 2 veces las tablas de la ley al pueblo. Así debe haberle parecido el desierto a aquel pueblo de Israel. Hay un pasaje que me llama la atención en Job capítulo 28, versículo 7, que dice: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre ha visto, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Parece un pasaje aislado, parece que no tiene chiste. Pero si lo tomamos en este sentido, fue Dios quien decidió las rutas, los días y las horas de partida. Fue Dios quien transformó la noche en día para su pueblo y en tinieblas para los pueblos vecinos por donde el pueblo pasaba. No los dejó sin pan, ni descalzos, ni desnudos, ni solos. Así es el Dios en el cual he creído. ¿No siente amor? No. Si solo fuera un sentimiento, algún día dejaría de serlo. Pero amor no solo es su atributo esencial, sino su propia naturaleza. Dios es amor. Nosotros estamos pasando algo desde el mes de marzo, esto en segundo término, del 2020. Hemos sido bombardeados con un enjambre de noticias, muchas de ellas falsas, otras sin congruencia con el contexto y la realidad. Estamos pasando por una pandemia novedosa que nunca habíamos experimentado. Con la información se ha dispersado una pandemia de terror psicológico. La pura psicosis, hermanos, tiene el potencial de enfermar a las personas débiles de mente y de carácter. En esto hasta los creyentes han sido tentados a pensar por momentos: ¿será que estoy contagiado o infectado? El aprendizaje en los nosocomios que han dado por sentado que muchas personas sin estar infectadas
sean entubadas, solo por dar muestras de algunos de los síntomas parecidos a los del COVID. Por cierto, esta ni era una palabra en nuestro diccionario, ¿verdad? Pero ya forma parte de la jerga pública en el lenguaje común. En un desierto físico, hermanos, como en el que estaba pasando Moisés con el pueblo de Israel, se sufre el calor, la sed, el hambre, la falta de múltiples enseres para la vida. En una guerra sufrimos el ruido de los aviones, el derramamiento de sangre, el rugir de los cañones, las baterías aéreas, el estallido y los estragos de las bombas, el ruido estridente de las alarmas y las sirenas. Y yo creo que en esos casos correríamos a escondernos en las cavernas, en los sótanos, abandonaríamos los hogares, las pertenencias, sin volver a ver lo que se quede atrás, todo por salvar la vida. Hoy no vemos enemigo al frente, pero está en todas partes. Dios nunca abandonó a su pueblo, recuerden esto. Dios nunca lo abandonó en el desierto. Necesitamos nosotros la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Que Dios no se aparte de nosotros, pase lo que pase. Dije al principio, pese a lo que pase. Él escucha y Él echa fuera todo temor. Él escucha la oración y echa fuera todo temor. El temor paraliza y también tiene el poder de enfermar. Hoy que tenemos las manos limpias, no nos saludamos como antes. Cuando se supone que cuidamos más nuestra higiene personal, no podemos abrazarnos y besarnos. Así es la nueva normalidad que nos toca vivir. Pero meditando en esto, llevo algunas noches de un poco de insomnio y meditando sobre esto, dándole vueltas a esto, caí en la cuenta que la vida está llena de nuevas normalidades. Ahí le va la primera. 9 meses de mullida existencia en el vientre, sin frío ni hambre, y terminaron en el alumbramiento al nacer. Una vez nacidos empezamos una nueva normalidad que dura 3 años y luego nos mandan al kinder. Otros 3 años y a la primaria. 6 años más tarde a la secundaria. Luego la prepa y después la carrera. Y ya no le cuento cuántos años ahí. Pero en el matrimonio también nos pasamos un año más o menos en compatibilidad de caracteres. Y cuando llegan los hijos a desvelarse y a trabajar con más formalidad, ahora por causa de la familia. Luego viene la jubilación. Ya no es lo mismo, las fuerzas ya merman, la salud ya es deficiente. Y cuando llegamos a ser dependientes, nos volvemos invisibles. Y esa es la parte a la que no me gustaría llegar. Porque cuando llega la dependencia de otros y ellos están con energías en su cuerpo, la Biblia nos dice que la edad del hombre son de 70 años y si en los más robustos son 80, con todo son molestia y son trabajo. Entonces, ¿a qué llevan al viejo? A que les amargue el rato de felicidad donde se van a divertir. Salen los nietos de su habitación y se les hace común tener a aquel viejito sentado en aquel sillón o aquella ancianita. Y ya ni los ven. Así que, ni los voltean a ver, así que nos volvemos invisibles. Y eso no me gusta. Estas han sido y serán nuevas normalidades a las que tenemos que adaptarnos en la vida. Unas felices, otras tristes y pues también dolorosas. En tercer lugar, un desierto hostil. En la vida hay tiempos parecidos a un desierto hostil. La incertidumbre que acompaña a un caminante en un desierto no es para nada graciosa ni sencilla. Nuestro texto solo señala el inicio de lo que se convirtió en 40 largos y penosos años, sin tregua, sin camino, sin hora ni fecha de llegada a su destino, ni a dónde llegar, sin lugar permanente, sin una tierra que sembrar y un futuro para los hijos. Después de
La esclavitud, su nueva normalidad fueron 40 años dando vueltas en el desierto. Esa etapa fue novedosa y nadie sabía exactamente cuándo se cumpliría, solamente Dios. Lo que nos ha venido aconteciendo con el COVID es muy parecido a la travesía del pueblo de Israel. No sabemos a qué hora podemos entrar en contagio, ni dónde, y no hay vacuna. Apenas estamos a 3 meses del inicio de este desierto. Nosotros no sabemos, pues, cómo vamos a terminar. Seguimos sin saber cuándo llegará el remedio. Solo Dios lo sabe. Igual que el desierto con sus peligros, hostilidades y temores. Hoy nos vemos, pero de un momento a otro puede ser que ya no nos veamos. No se tendrá oportunidad de visitarte si estás internado, ni de velar los restos de nuestros difuntos. Sabe que necesitamos la presencia de Dios con nosotros. El cubreboca ya es obligatorio. Hay que tomarlo como una prenda de arreglo personal, como la corbata o la bolsa. Así sugirió alguien con sarcasmo. Ya está causando moda y la llaman la joya de esta pandemia. Los trabajadores deben salir a trabajar en lo esencial, pero las reuniones para adorar a Dios no son esenciales según nuestras autoridades. Mi pregunta es, ¿quién no necesita trabajar cada día? ¿Quién puede vivir sin oxígeno? El oxígeno que solo Dios provee, o que Dios nos provee y que si lo compramos cuesta mucho. Sin un empleo productivo se detiene la economía. Sin respirar morimos en cuestión de segundos o minutos. ¿Cuántos años de trabajo pueden derrumbarse en unos segundos? Una vida de cuidado se termina en un instante. Parece que navegamos en un desierto de información. El semáforo amarillo está más lejos del verde y muy cerca del rojo. Y ahora estamos en semáforo rojo. El riesgo es más latente que lejano. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Hay cualquier cantidad de remedios recomendados, pero el mejor es cuidarnos. Para nosotros como para Pablo, nuestro vivir debe ser Cristo y el morir deberá ser una ganancia. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros en cualquier etapa de la vida del creyente. Moisés reconoció que sin Dios no podía dirigir al pueblo en el camino a la tierra prometida. La ventaja es que Moisés y Dios hablaban como amigos. Hablaba con Dios, dice, cara a cara, y halló gracia a los ojos de Jehová. Éxodo capítulo 33, versículos 11 al 14. Me admira ver que tanto valoró Dios a Moisés que más tarde le recuerda a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. La misma presencia de Dios dirigió cada acción de Josué. Josué 1:8, la recomendación fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Desde los versículos 6 del capítulo 1 y 7, Dios le recomienda a Moisés algo muy importante: esfuérzate y sé valiente. Después de que Dios le da esta promesa a Josué, que es únicamente para Josué, cuando le dice, nadie te podrá hacer frente, todo lugar que pise la planta de tu pie será tu territorio. Lo primero que le impide el paso a Josué es el río Jordán. Y esta es una lección que nosotros debemos aprender. Me llamó la atención leer el versículo 8 del capítulo 3 del mismo libro, el libro de Josué, cuando dice, hoy sabrán que el Dios viviente estará entre ustedes. Ante toda decisión, primero mójense los pies, porque esta es la recomendación que se hizo para los sacerdotes. Es decir, atrévanse a dar pasos de fe. El Jordán es un río caudaloso, por lo mismo peligroso. La vida no es menos, hermanos. Meterse, detenerse y ver lo que Dios hará. Y entonces veremos si Dios está entre nosotros o no.
No todas las promesas de Dios llegarán a feliz término sin el debido proceso. Sin perseverancia y fe no veremos nada. Separados de Dios, la Biblia nos dice, no podemos hacer nada. Nos debe quedar claro que no fueron las capacidades de Moisés las que guiaron al pueblo, sino la presencia de Dios. En cualquier nivel de liderazgo, en cualquier situación emergente, a cualquier empresa le favorece alguien que consulta a Dios para su desarrollo. Tengamos entonces claro que para dirigir a la iglesia no es asunto nada más de inteligencia. Por mucho que pueda mejorar el líder necesita consultar a Dios. La iglesia es de Dios. Tenemos que aprender el secreto de rendirnos incondicionalmente a Dios antes de pensar en el éxito en cualquier ministerio que estemos. Para concluir, todos los días, mis amados, tomamos decisiones. Muchas de ellas serán trascendentes, otras no lo serán. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar. Serán triviales o formales. El ejemplo de Moisés es digno de imitar. Ojo, y este es el mensaje para nosotros. Si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Ojo, no me saques de esta situación si tu presencia no va conmigo. Es decir, hay una pandemia, que se detenga y que se quede estacionada si la presencia de Dios no va con nosotros. Jesús tenía que tomar una decisión. Se iba al monte a orar a solas con el Padre cada vez que había que tomar una decisión. Y así lo hizo para llamar a los 12. Y en muchas otras ocasiones, cada vez que él tenía que tomar una decisión, se iba a orar. Tenemos que tomar decisiones, también tomemos tiempo para orar. Tenemos mayor claridad para decidir. Dios es Padre en sentido propio y absoluto. No te dejará ni te desamparará. Esa es su promesa. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, les dejo esta recomendación. Es necesario estar preparados para ver el rostro de Dios a la hora que Él nos llame. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con toda la sinceridad de mi corazón y bien meditado, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques de aquí, no nos muevas de aquí. La iglesia necesita hoy tu presencia, como siempre, pero en momentos como estos, con mayor razón. Cuando las cosas son tan cambiantes, cuando las leyes están tan cambiantes, cuando la atmósfera es enemiga nuestra ahora, porque ese virus está en todas partes. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti, a poner en ti nuestra confianza y no intimidarnos, sino a estar confiados que si hoy dejáramos de vivir, va a ser para presentarnos delante de ti y vivir contigo por la eternidad. Que tu presencia no sea parte de nosotros cada día, de nuestra vida. Ya te creímos, ya te invitamos a vivir en nuestro corazón, ya decidimos que tú fueras el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a caminar contigo y mirar tu rostro en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que hoy se quieren entregar a ti y rendirte su vida y tener la promesa de la vida eterna. Amén. Hay una ciudad muy linda y hermosa, gloriosa ciudad donde no habrá sol. Allí solo habrá coros celestiales cantando alabanza
ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. De allí será más preciosa, no habrá más sufrir ni tribulación. Allí solo irán los que son comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador.